¿Qué tal amigos? Este es tu canal Ciencias e Ingeniería HN. Les saluda Carlos Pinedas y en esta oportunidad iniciaremos con una serie de videos de fuerzas en el espacio. En este primer video hablaremos sobre fuerzas en el espacio. Entonces empezaremos analizando los conceptos básicos. Lo primero que vamos a considerar va a ser una fuerza desde el origen, como se muestra en un plano coordenado X, Y y Z. Se trazará un plano vertical eh, o BAC en el cual está contenida la fuerza para poder apreciar sus componentes, tanto la componente vertical que va en dirección en el eje Y, tanto como la componente horizontal que es contenida en el plano XZ. De esta forma podemos descomponer la fuerza en dos componentes por el momento, una componente vertical y una componente horizontal. La componente vertical está dado por F, la fuerza por el coseno de teta y, el coseno que hay, el ángulo que hay entre la fuerza y el eje vertical Y. Y la fuerza horizontal va a ser igual a la fuerza horizontal va a ser igual a la fuerza por el seno de teta y, o sea, el ángulo que hay entre la fuerza y la componente vertical, o sea, esta componente de acá, que es esta misma de acá, la fuerza horizontal, entonces se descompone de esta forma. Pero nosotros queremos conocer las tres componentes de la fuerza, porque ya que es una fuerza en el espacio, entonces va a tener una componente Fx, una componente Fy y una componente Fz. Como lo que queremos es descomponer la fuerza Fh, entonces podemos apreciar en esta figura de que la fuerza Fh va a tener sus dos componentes, Fz y Fx. Al hacer la sustitución, obtenemos que Fx es igual a la fuerza Fh por el coseno de phi. Entonces, sustituyendo Fh, tenemos que Fx es igual a la fuerza por el coseno de y por el coseno de phi. Y Fz va a ser es igual a Fh por el seno de phi, que esto es igual a F por el coseno de teta y por el seno de phi. Ahora, si queremos encontrar la magnitud de esta fuerza, si en un caso no la tuviéramos y solo tuviéramos las otras componentes, entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras a los triángulos OAB y OCD, como lo podemos observar en esta figura, a los triángulos OAB y OCD. Entonces, tenemos las componentes en el primer triángulo tenemos la componente F, la componente Fy y Fh. Entonces tenemos que F por Pitágoras, la hipotenusa va a ser igual al cuadrado de sus catetos. Entonces aquí está. Y Fh va a ser igual, en este caso acá, esta aquí es Fh, va a ser igual a fx al cuadrado por fz al cuadrado. Entonces, sustituyendo fh en f, obtenemos la siguiente expresión, que la fuerza al cuadrado va a ser igual a la componente de la fuerza en el eje y, la componente de la fuerza en el eje x y la componente de la fuerza en el eje z, todas al cuadrado. Despejando para la fuerza, obtenemos que la fuerza va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes al cuadrado. Para entender mejor la relación que existe entre la fuerza desde el origen y sus componentes Fx, Fy y Fz, vamos a se trazará una caja que tiene como aristas Fy, Fx y Fz, de la cual podemos obtener una relación de la fuerza con respecto a cada uno de estos ángulos, que define la dirección de esta fuerza y que se les conocen como ángulos direccionales. Las relaciones que se pueden encontrar de estas fuerzas de Fx, Fy y Fz son las siguientes.
f por el coseno de x, f por el coseno de teta y f por el coseno de teta x, donde estos cosenos son los cosenos direccionales que van en dirección de la fuerza. Con el uso de vectores unitarios podemos representar la fuerza de la siguiente manera. F va a ser igual a f de x por y más f de y por j más f de z por k, donde I y jk son vectores unitarios dirigidos en la dirección de cada una de las fuerzas. O sea que cuando miremos esta representación, que tengamos un valor numérico acá y tengamos una i, acá otro valor numérico y tengamos una j, y acá otro valor numérico y tengamos una k, lo que nos va a representar es que esa magnitud va en dirección del eje x y que esta magnitud va en dirección del eje y que esta magnitud va en dirección del eje z. Ya que abordamos todos los conceptos básicos, realizaremos un pequeño ejemplo de este tema, entonces, en el cual dice determinar las componentes de x, y y z de la fuerza de 900 newton, los ángulos teta y, teta x, teta z que forman las fuerzas con los ejes coordenados. Entonces, lo que podemos apreciar acá, que tenemos una fuerza en el espacio de 900 newton, tenemos un ángulo de 65 y tenemos un ángulo de 20. Entonces primero hacemos la descomposición. La solución, hacemos la fuerza FH y la fuerza FY y tenemos el ángulo que se forma, la magnitud de la fuerza entre las componentes. Aquí se forma un ángulo recto. No tenemos que la fuerza por el seno de 65, FY va a ser igual a la fuerza por el seno de 65, o sea 900 por el seno de 65. Entonces vamos a obtener el resultado de 815.68 y FH va a ser igual al coseno por la magnitud de la fuerza, el coseno de 65. Entonces FH es la fuerza por el coseno de 65 igual a 380.36. Ahora necesitamos descomponer nuestra fuerza FH porque lo que nos piden son las tres componentes, las componentes en el eje X, la componente en el eje Y y la componente en el eje Z de la fuerza. Entonces necesitamos descomponer nuestra fuerza FH, la cual hacemos un diagrama de la fuerza FH y hacemos la descomposición. Tenemos la fuerza FZ y la fuerza FX, que se descompone de la siguiente manera. Fx es igual a Fh por el seno de phi, el ángulo phi, que es 20 grados. Entonces tenemos 380.36 por el seno de 20. Esto es igual a menos 130.9. Y Fz es igual a la fuerza de FH por el coseno de phi, y esto es igual a 357. Las tres componentes de la fuerza, las tres componentes de las fuerzas ya calculadas. Entonces vamos a calcular los cosenos, los ángulos direccionales. Entonces calculamos que Fy es igual a F por el coseno de Y, Fz es igual a F por el coseno de Z y Fx es igual a F por el coseno de Z. Ya conocemos los valores unitarios de las componentes y conocemos la magnitud de la fuerza. Entonces despejamos para los ángulos teta y, teta z y teta x, del cual aplicamos el coseno inverso para obtener el ángulo y los obtenemos de la siguiente manera. El ángulo teta y es igual a 24.99, aproximadamente 25 grados, y el ángulo teta z es igual a 66.60 y el ángulo teta y es igual a 98.31. Entonces de esta forma obtenemos los ángulos y tenemos el resumen de las componentes
FY, FX y FZ, los ángulos θ y, θ x y θ z. No olvides suscribirte y darle like. En el próximo video realizaremos otra serie de ejercicios.